Bien, bueno, entonces dijimos función. Función es un conjunto de puntos que se van a unir y va a formar un gráfico. Para eso tiene que cumplir una condición. ¿Qué condición tiene que cumplir? Que cada elemento de un conjunto, ¿sí? Le va a corresponder un único elemento del otro conjunto. En este caso, el conjunto A le va a corresponder un único elemento del conjunto B para que sea función. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Al conjunto A tenemos los siguientes elementos, A, B, C. En el conjunto B tenemos 1, 2, 3. Fíjense que cada elemento del A tiene un solo elemento del B, o sea, tiene una única relación. La flechita sería como la relación de estos dos conjuntos, ¿sí? Entonces el A le corresponde a 1, el B a 2 y el C a 3, ¿sí? Ese es el ejemplo A. Vamos en el ejemplo B, decimos que función, ¿no? En el conjunto A tenemos nuevamente ABC y en el conjunto B 1, 2, 3. Bueno, ¿qué pasa con el elemento A? Tiene un solo elemento que es 1, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que la flechita para A va solamente para 1. Para el elemento B, ¿sí? Del conjunto A, también tiene un solo elemento, que es 1, ¿sí? Que no importa si se repite, pero este B solamente tiene un elemento o una relación. Y el C tiene su elemento, ¿sí? Su relación con el número 2 del otro conjunto. O sea, decimos que es función, porque a cada uno de los elementos del A solamente le corresponde un elemento al B. ¿Qué pasa cuando no es función? En este ejemplo C. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con el elemento A del conjunto, del primer conjunto? ¿Cuántas flechitas tiene? Claro, tiene 2 flechitas. O sea que no le corresponde un elemento del B. Le corresponde 2 elementos, que es el 1 y el 2. ¿Sí? Fíjense que ahí ya el conjunto A no tiene una relación de un único elemento con B, sino 2. Entonces falla la definición que dice un único solo elemento para el otro conjunto, ¿sí? Entonces decimos que no es función, ¿sí? Y vamos con el ejemplo D, que también es una función, ya que el conjunto A, por ejemplo, el elemento A tiene un solo elemento que es 1, el elemento B tiene un solo elemento que es el 2, y el C también tiene un solo elemento que no importa que se repita, pero es 2, ¿sí? O sea, cada uno tiene su propio elemento y es único, ¿sí? En este caso sería función. Bueno, esto es muy lindo en gráficos, en conjuntos, mejor dicho. ¿Cómo hacemos esto para llevarlo de gráficos? Para darnos cuenta si es o no función. Vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿sí? Entonces, ahí está la explicación y vamos a verlo en gráficos. En gráficos tenemos que tener en cuenta que nuestro conjunto va a ser X e Y, ¿sí? Entonces, miramos el primer gráfico. Es el conjunto de puntos, en este caso el gráfico está marcado en rojo, ¿sí? Parece como una especie de U. Y decimos que es función porque cada elemento de X tiene un solo puntito, un solo elemento de Y, ¿sí? Este es el primer ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta? Me puedo dar cuenta haciendo rectas verticales al gráfico. Por ahí a ustedes les conviene fijarse con una regla o algo y posicionarse en cada parte del gráfico y fijarse si esa regla corta solamente al gráfico en un solo punto. Entonces ahí decimos que es una función. ¿Qué pasa para el ejemplo número 2? También es una función, ya que este conjunto de puntos a cada elemento de X, del eje X, le corresponde un solo elemento del Y, ¿sí? Entonces, fíjense en las líneas verticales, podemos hacerlo mentalmente o podemos posicionar sobre el gráfico
rectas verticales. Y si cortan al gráfico en un solo punto, estamos en condiciones de decir que es una función. Por eso el visto verde. Vamos con el tercer ejemplo. Y acá dice que no es función. Fíjense que el gráfico está en rojo, ¿sí? Es el conjunto de puntos es rojo, pero dice que no es función porque hay puntos que les corresponden dos elementos de y. ¿Y cómo me doy cuenta? Si trazo una recta vertical, como está ahí a continuación. Si yo trazo una recta vertical al gráfico, ¿ven que se cortan en dos puntos? Significa que en ese elemento de x no tiene un solo valor de y, tiene dos. Entonces decimos que no es función. Entonces, era lo que yo les decía antes, trazamos rectas verticales y nos fijamos si al gráfico se corta en más de un punto, significa que no es función, ¿sí? Y vamos con el último ejemplo, el 4, que es el gráfico es como un círculo, ¿sí? Es un círculo. Y si le trazamos una recta vertical, fíjense que esa recta vertical que es azul sobre el gráfico, cruza y lo corta en dos puntos. ¿Ven? Bueno, se supone que si yo trazo la recta vertical, ¿sí? Una imaginaria, otra que me sirva, se tendría que haber cortado en un punto, pero en este caso ya falla, entonces decimos que no es función, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente y repasamos. Decimos que el eje X es la variable independiente y el eje Y es la variable dependiente, ¿sí? La X independiente porque no depende de nada, pero la Y sí está depende del eje X, ¿sí? Entonces, para que sea función, únicamente el valor de X le corresponde un único valor de Y, para que digamos que es función, ¿sí? Entonces, no es función si le corresponde más de un valor de Y. Y fíjense esta función en azul y trazamos una recta vertical, en este caso una línea amarilla vertical. Y fíjense que en la función se cortan en dos puntos. Entonces decimos que no es una función, ¿sí? Si trazamos líneas verticales y se corta en un solo punto, en toda su extensión del gráfico, entonces decimos sí que es una función. Pero si ya falla en un solo caso, ya decimos que no es función el siguiente gráfico, ¿sí?